Y en disminuir. Alejandro Padilla, qué gusto en saludarte, economista en jefe de Banorte. ¿Cómo estás, Alejandro? Estimado David, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Bien, con mucho gusto de saludarte. Interesante este capítulo del Norte Económico de su podcast. Bastante interesante porque pues, ahí tuvimos al subgobernador de la Junta de Gobierno, Jonathan Heath, y pues creo que muchos de sus comentarios hacen alusión a lo que ya hemos nosotros discutido en este programa, David, de que probablemente el Banco de México sea mucho más cauteloso, prudente, en esta fase en donde ha estado haciendo ciertos ajustes finos a la tasa de referencia. Creo que es importante tomar en cuenta que la narrativa de otros bancos centrales, especialmente el Banco de la Reserva Federal, ha sido mucho más restrictiva, ¿no? Es decir, creo que están reconociendo que hay retos importantes para la inflación y que todavía no se encuentran cómodos los bancos centrales eh, en los niveles actuales de inflación y por lo tanto dejarían la postura monetaria pues mucho más restrictiva por más tiempo. Y bueno, pues los comentarios de Heath creo que abonan a esta idea de prudencia en el manejo de la política monetaria. Porque yo creo que la inflación, lejos de las buenas intenciones de muchos, no está cediendo y no está cediendo el corazón de la inflación. Sí, totalmente. Cuando analizamos la inflación subyacente que excluye los bienes mucho más volátiles y te quedas únicamente con los que realmente puedes influir con la política monetaria, pues yo creo que ahí es en donde podemos observar los retos que existen actualmente y especialmente en la parte de servicios. Los servicios continúan fuertemente presionados, no han cedido. Eso es una clara señal de que hay presiones de demanda, es decir, la economía mexicana va con un dinamismo, especialmente en la parte de servicios, que no permite que los precios bajen, y ahí es en donde creo que el Banco Central será pues, mucho más prudente con el manejo de la postura monetaria y optará por ser mucho más gradual. ¿Y a qué me refiero con gradual? Que si bien ya recortó tasas en marzo, ¿no? Le hizo un primer recorte de 25 puntos base, muy probablemente en la siguiente reunión, que es en el mes de mayo, vamos a ver una pausa, es decir, optarán por ya no hacer nada y dejar esta tasa de referencia en 11%. Después a lo mejor podrán volver a hacer algún ajuste fino por ahí, es decir, recortar en junio y luego podrán volver a pausar. Es decir, creo que lo que vamos a ver, y es algo que hemos analizado en este espacio en repetidas ocasiones, David, Lo cual te es, agradezco mucho, Alejandro. no, con muchísimo gusto, que esto no es el inicio de un ciclo como normalmente lo veríamos, que son recortes constantes, sino que más bien pues vamos a ver mucha mayor gradualidad. A mí me gusta mucho decir que es como cuando vienes manejando y le pones el pie al freno, no necesariamente para bajar la velocidad, sino nada más para sentirte cómodo por si necesitas frenar, ¿no? Exactamente, O y sea, yo sí creo que se que prende el stop, pero no necesariamente va a bajar la velocidad, ¿no? no, y de hecho, pensando en todo esto, yo creo que podríamos estar terminando todavía con una tasa de referencia en México en doble dígito. Por ejemplo, nosotros en Banorte tenemos 10% al final de este año, que todavía está Que muy están por lejano arriba de... del mercado. Todo el mundo anda por el 9.75, 9.50. Exactamente, nosotros estamos por arriba del consenso y de pues, muchos de mis colegas en distintas encuestas. Yo sé que Yo, no sirve de mucho, pero yo estoy de tu lado. Ah, pues muchas gracias, estimado David. Espero que le atinemos. Pero yo creo que las condiciones están puestas para que Banco de México, pues, justo aluda a este sentido de prudencia. Regresando un poco al tema del episodio de hoy de Norte Económico, pues Jonathan Heath creo que fue muy claro en mostrarnos que siguen habiendo ciertas presiones inflacionarias, sigue habiendo retos, que la economía mexicana continúa probablemente con este desempeño por arriba de su potencial, es decir, la brecha de producto es positiva y eso genera presiones en precios también, y todo eso
pues va a requerir de una postura monetaria más restrictiva. Y por eso es que yo pensaría que vamos a alcanzar 10% a finales de este año y no un nivel menor. Sí, porque la inflación no, desde mi punto de vista, además, como bien lo dice, la inflación subyacente, en el corazón de la inflación de servicios, pues yo honestamente no veo que esté cediendo y además no veo condiciones económicas para que empiece a ceder esa inflación. La otra, la volátil, pues se va a mover y se está ajustando, pero no está ahí el corazón de la inflación. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive el subgobernador Gid hace una referencia muy puntual en relación a esto que comentas. Él dice, a base de tasazos no podemos arreglar los precios de bienes agropecuarios que se determinan por pues, cuestiones climáticas o por otro tipo de factores, ¿no? Donde sí podemos influir es justo en lo que tú le llamas el corazón de la inflación, que es la inflación subyacente. Es tratar de influir en la conducta de los individuos para con eso generar menores presiones de demanda y que empiecen a ceder un poco más los precios. Entonces ahí es en donde está el foco de atención de los miembros de la Junta de Gobierno y probablemente eso es lo que van a estar discutiendo de cara a la próxima decisión. Y por eso es que me siento cómodo con este pronóstico que tenemos en Banorte de que en la próxima decisión del mes de mayo probablemente dejen la tasa sin cambios en 11%. Yo creo que va a ser mayo y en adelante, ¿eh? O sea, yo no veo, hasta después de las elecciones quizá, no veo ajustes en la política monetaria, ¿eh? Y de hecho, mira, un poco de la mano con lo que tú comentas, también en esta conversación que tuvimos con el subgobernador Gil, él fue también muy claro en esta estrategia ahorita de únicamente hacer algunos ajustes finos cuando se requiera, pero lo que están viendo es que la tasa real se mantenga relativamente estable en los niveles actuales. Es un nivel elevado definitivamente y es un nivel de restricción monetaria, pero eso es lo que puede permitir que hacia adelante la inflación pueda converger hacia niveles mucho más cercanos a su objetivo del 3%. Entonces, por eso yo creo que pues la discusión ahorita tan importante es qué tanto pueden o qué tanto margen de maniobra realmente tiene el Banco de México para recortar tasas de una manera más acelerada. Yo creo que el margen de maniobra es bastante limitado y es una misma discusión que se está teniendo en prácticamente todo el mundo. Yo creo que hay como una, ¿no?, cadena, o sea, hay como una cadena global de mantener las tasas altas, ¿no? Sí, y tú hace poco también lo comentabas en tu programa cuando analizabas la situación del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Cada vez se ha estado postergando más la decisión del primer recorte de tasas. Claro, porque sigue creciendo la economía. Querido Alejandro, siempre es mi placer platicar contigo. Te mando un abrazo con cariño y admiración. El placer es mío, estimado David. Muchas gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo.